Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Graciela Gómez, jefa del Servicio de Reumatología del Instituto Lanari, que va a llevar adelante el segundo segmento. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Marta, doctor Caro, por la invitación a coordinar este segmento que comienza, que es muy interesante. Lo vamos a invitar al doctor Felipe Reyes. Esta parte del día va a ser el enfoque de los nuevos tratamientos en la esclerosis sistémica con compromiso pulmonar intersticial. Va a comenzar el doctor Felipe Reyes, que es neumonólogo, es coordinador de la Comisión de Enfermedades Intersticiales Pulmonares Difusas de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctor. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Esto es un reto porque Fabián me pidió hacer una presentación de nuevas terapias en 10 minutos y además me pidió hacer un algoritmo diagnóstico y tratamiento. Entonces después nos quejamos de que hay rivalidad entre los chilenos y los argentinos. Entonces, comencemos. Bueno, no tengo conflicto de interés para este tema. Y bueno, a modo de introducción, no hay en realidad un algoritmo establecido para el manejo de la enfermedad intersticial asociado a la esclerodermia y lamentablemente nos hemos basado mucho tiempo y erróneamente en esta publicación de la doctora Go del año 2008 con el equipo del Brompton, que trató de hacer un algoritmo de riesgo y que en realidad lo que mostraron ellos fue riesgo de progresión y sobrevida, fue limitar a los pacientes en una enfermedad limitada o progresiva en términos del escáner y función pulmonar. Y ellos hacen hincapié al final de la discusión, y parece que nunca lo leímos, es que no deberíamos usar este algoritmo para limitar el tratamiento, pero mucho tiempo lo usamos diciendo que a lo mejor si teníamos una extensión más del 20% deberíamos iniciar tratamiento, sabiendo que llegábamos claramente tarde si usábamos este manejo. Cuando uno revisa la literatura con respecto a qué terapias usar, la verdad que el 2016 el ULAR emitió una probable recomendación en que se basa en el uso de ciclofosfamida, y esto es porque en realidad en ese momento no teníamos los resultados del Scleroderma Online Study 2. Y esta publicación es interesante porque nos plantea, dependiendo de la opinión de expertos de los reumatólogos que se dedican a enfermedad intersticial, a esclerodermia en realidad, como diferentes complicaciones y efectivamente enfermedad intersticial, qué terapias usar. Y como primera línea plantea la mayoría, 69%, utilizar micofenolato, y como segunda línea ciclofosfamida y tercera línea rituximab, pero sin mucha evidencia clínica. Ojo, 63% de los reumatólogos plantean utilizar corticoides en este grupo de pacientes. Bueno, y las viejas terapias, ¿qué vamos a denominar viejas terapias? No porque sean viejas, sean terapias que no son efectivas y no sean útiles, sino porque probablemente son las terapias que empezaron a delimitar todo y son las primeras estudios randomizados y controlados, que son el Scleroderma Online Study 1 y 2. Ustedes ya lo conocen francamente estos estudios. El Scleroderma Online Study 1, ciclofosfamida versus placebo, y el 2, ciclofosfamida versus micofenolato, mostraron estabilidad de la enfermedad en términos de función pulmonar y mostraron además mejoría en términos de piel. Así que ambas terapias sabemos que, lejos de ser viejas terapias que ya están en desuso, son terapias efectivas en el uso de la enfermedad. ¿Y qué hay de nuevas terapias o cuáles son las terapias emergentes? Yo voy a hablar brevemente sobre rituximab, tocilizumab, nintedanib, perfeniona y trasplante de precursores hematopoyéticos. ¿Por qué rituximab? No porque rituximab sea nueva terapia, sino porque en realidad, este puntero está... No porque rituximab sea nueva terapia, sino porque rituximab, el problema es que la evidencia que teníamos disponible no era la mejor. La evidencia que teníamos disponible era hasta el 2016 con el resultado de la revisión de Leustar, que hacía un subanálisis de 9 pacientes con enfermedad intersticial y que nos decía que teníamos mejoría en términos de capacidad funcional, además de la mejoría que teníamos en piel. Pero una evidencia muy discreta. Y lo que estábamos esperando eternamente, que son los resultados del recital, que todavía seguimos esperando. Sin embargo, hasta el año pasado, este año, en realidad se presentó esta gran revisión de Leustar que muestra que son 14.000 pacientes, de los cuales son 9.800 pacientes los que se revisaron, y son 250 pacientes que estaban usando rituximab, de los cuales 70% tenían enfermedad intersticial. Y en ellos se indicó rituximab 58% por pulmón y 32% por piel. ¿Y qué se encontró de interesante? Se encontró que hubo diferencia en términos del score de Rodnan en piel, principalmente para los que se indicó por piel e incluso para aquellos que tenían un Rodnan sobre 10, pero no hubo diferencia en términos de función pulmonar.
ni capacidad vital forzada, ni en términos de difusión. Hubo diferencia en resultados musculoesqueléticos, y cuando se analizó el subgrupo de pacientes que utilizaron micofenolato y rituximab, se encontró que en estos pacientes el delta de cambio de la CBF era un poco más beneficioso para aquellos que utilizaban la terapia combinada. Ojo, son 39 pacientes. Es decir, el 29 pacientes de estos 39 pacientes, de los 250 pacientes, mejoraron sobre el 10% de su capacidad pulmonar. O sea, es bastante discutible si realmente el rituximab es beneficioso, pero tenemos que tenerlo en cuenta con respecto a los otros factores. Tocilizumab, ya hablaron un poco sobre el mecanismo de acción. Tocilizumab es un antirreceptor de interleuquina 6. En realidad la base está en algunos estudios que mostraron que los niveles de interleuquina 6 en esclerodermia podrían ser factores pronósticos no solamente relacionados a función pulmonar, incluso en sobrevida a la enfermedad intersticial en esclerodermia, y su mecanismo de acción no solamente antifibrótico en piel, sino también antifibrótico en enfermedad pulmonar intersticial. Y son dos estudios los que están actualmente que nos pusieron en boca tocilizumab intersticial, el FASCINATE y el FOCUSET, que fueron creados originalmente no para pulmón, fueron creados originalmente para piel. Son estudios comandados por el Dr. Kanach, y que no tuvieron resultados en el outcome primario, que fueron piel, no fueron suficientemente potentes probablemente para estos resultados, pero sí llama la atención que cuando se analizó el outcome secundario, por ejemplo en el FOCUSET, encontraron que el 65% de los pacientes que tenían enfermedad intersticial tuvieron resultados positivos en términos de cambio en la capacidad funcional. Los pacientes que estaban con placebo cayeron su función pulmonar en términos de ml 257 versus 20 ml los pacientes que estaban con tocilizumab. Miremos cómo son los pacientes. Los pacientes son un poco diferentes a los pacientes que estamos acostumbrados en los estudios anteriores. Miren el Rodnan. Tienen un Rodnan promedio como de 20.3 y 26 para el FASCINATE. Tienen una difusión de 74, una CBF 82, son pacientes bastante estables en términos funcionales, un 50% de SSL 70 y una duración de la enfermedad bastante más precoces con respecto a lo que vamos a ver más adelante. Y Nintedanib lejos la vedette de este año. Nintedanib, tenemos dos grandes estudios de Nintedanib este año. La base de Nintedanib, o de por qué utilizar Nintedanib en esclerodermia, no es solamente por el receptor propiamente tal de los fibroblastos, sino no solamente por el TGF-beta, sino porque Nintedanib también tiene cierta acción sobre el endotelio vascular. Y esa es la dinámica de por qué usar Nintedanib en esclerodermia. Entonces, el estudio Sensis, que vamos a hablar un poco más después, mostró principalmente un beneficio de reducir la caída de la función pulmonar, y esta diferencia es de 41 ml en los pacientes que utilizaron Nintedanib, donde cayó menos 52, versus los pacientes que utilizaron placebo, que cayó menos 93 ml. Miren los pacientes, son en Rodnan promedio de 11, difusión 50, CDF 70, aproximadamente 60% con SSL 70. ¿Cuál es lo importante de este estudio? Esta diapositiva. Esta diapositiva, cuando comparamos principalmente el grupo de pacientes que recibió micofenolato. Aproximadamente el 50% de los pacientes recibió micofenolato asociado a Nintedanib, y en términos numéricos hay una diferencia significativa. Es decir, los pacientes que estaban con Nintedanib y micofenolato cayeron menos su función pulmonar, 26.3 ml versus 55.4 ml con respecto a los pacientes que todos estaban con Nintedanib. Es una diferencia numérica y es cuestionable el beneficio clínico de esta intervención. Ahora, cuando nosotros analizamos los resultados en realidad y nos planteamos cuál era el beneficio de utilizar Nintedanib en el grupo de pacientes que plantean Sensis, siempre nos quedamos con la idea y un poco la sensación de que probablemente no era el grupo de pacientes que no íbamos a utilizar. Dejar al 50% de los pacientes sin la terapia estándar hasta el momento, que era micofenolato, nos quedaba un poco corta la sensación. Entonces, hasta que apareció el INVIL a fines del año pasado, y que en realidad, a fines de este año, perdón, que nos mostró o nos dejó un poco claro lo que nosotros ya teníamos pensado, que era utilizar los antifibróticos en los pacientes con enfermedad progresiva. Y definió enfermedad progresiva con una definición un poco amplia, pero son aquellos grupos de pacientes que progresan en términos fibróticos independientes de su etiología. En el INVIL hay un grupo de pacientes con enfermedad intersticial asociada a esclerodermia, son aproximadamente el 7% de los pacientes que están con Nintedanib y son alrededor de un 5% de los pacientes que están con rama placebo. A diferencia del Sensis, acá no se permitió utilizar un inmunosupresor, solamente se permitió utilizar un DMARD para el control en AR, por ejemplo, tienen metotrexato y dosis bajas de corticoides, menos de 20 miligramos, y que encontramos las diferencias fueron bastante mayores en este estudio.
En la población en total, la diferencia de la caída de la CBF fue de 107 ml y cuando se subdividen los pacientes dependiendo del patrón tomográfico, el patrón tomográfico de UIP, la diferencia es aproximadamente 128 ml. Por lo tanto, sí el INVIL nos muestra un poco más de beneficio y es en realidad lo que pensábamos probablemente más en nuestra práctica clínica. ¿Qué hay de pirfeniona? Bueno, pirfeniona tenemos estudios de seguridad en el Lotus, que ha visto que por lo menos usar asociado micofenolato con pirfeniona es seguro. Todavía no tenemos estudios clínicos que nos muestren los resultados, pero pronto tenemos el esclerodermia en la Study 3 que probablemente vamos a tener resultados preliminares el próximo año y a fines del 2022 deberíamos tener los resultados. Yo he puesto harto a pirfeniona, esperemos los resultados. Y por último, bueno, receptores hematopoyéticos, no sé por qué no salió la de presentación, pero hay 3 estudios en trasplante hematopoyético. El más grande de ellos, uno publicado en el New England, y que compara principalmente el trasplante hematopoyético versus ciclofosfamida. La verdad que la diferencia de los pacientes son pacientes precoces y que demostraron alivio sintomático, mejoría en capacidad funcional, sí, pero harta mortalidad en términos de infección en el primer año posterior al trasplante hematopoyético. Así que, ojo, podría ser reservada esa opción, sí, pero hay un grupo seleccionado de pacientes. Entonces, Fabián me pidió que hiciera un algoritmo diagnóstico y tratamiento de cómo enfrentar a este grupo de pacientes y me puso en hartos problemas porque en realidad no es tan fácil, pero tratemos de hacer algo al respecto. Entonces, probablemente un paciente que tiene una esclerodermia con una enfermedad intersticial y tiene un compromiso, vamos a evaluar si tiene compromiso extrapulmonar, si hay compromiso de piel, si hay compromiso musculoesquelético y vamos a definir la terapia. Probablemente actual bajo la evidencia, la primera terapia inmunosupresora es el micofenolato. Llegar a utilizar dosis de 2 a 3 gramos al día y ciclofosfamida podríamos reservarla sobre todo cuando no tenemos disponibilidad del micofenolato en términos de costo. En Chile nos sucede muchas veces y yo creo que a usted probablemente le sucede que es mucho más fácil acceder a ciclofosfamida muchas veces que acceder a micofenolato. Así que eso podría ser una opción. Evaluamos estabilidad de la enfermedad. ¿Qué es considerar estabilidad? Es otro punto, porque en realidad probablemente nosotros vamos a tener que extrapolar criterios de FPI y decir estabilidad de la función pulmonar es aquel paciente que no progresa en términos de CBF y no cae más allá de un 10%. Y vamos a seguir estos pacientes con pruebas de función pulmonar cada 3 o cada 4 meses y además no olvidarnos de preocuparnos de comorbilidades, hacer protocolo de TEC para hipertensión pulmonar, manejo del reflujo, etc. Y aquí viene el problema. ¿Qué pasa si el paciente con inmunosupresión con micofenolato en dosis óptimas, con buena adherencia, con buen manejo de las comorbilidades, progresa? Y tenemos que evaluar qué es progresión. Si progresa en términos de otras afecciones, es decir, piel, o progresa en términos musculoesqueléticos, o progresa en términos funcionales pulmonares. Y aquí la pregunta es si vamos a utilizar rituximab pensando en que tenemos cierta evidencia de algunos beneficios o principalmente vamos a asociar o vamos a utilizar nintedanib si la progresión es pulmonar o vamos a asociar ambos. Probablemente la respuesta no está zanjada, yo creo que tenemos que verlo paciente a paciente y para eso son estas reuniones, tenemos que conversarlo entre reumatólogos y broncopulmonar. Y el otro punto es cuando hay solo compromiso pulmonar o la predominancia es el compromiso pulmonar. Yo creo que en las enfermedades sistémicas jamás existe la predominancia de un solo órgano. Yo siempre creo que siempre hay que mantener la inmunosupresión, pero siempre bajo la base y la premisa de que si se nos escapa el pulmón, la terapia antifibrótica probablemente tiene un rol aquí de iniciar de forma mucho más precoz. Y el otro algoritmo es más complejo, porque aquí sí que no tenemos definiciones. La esclerodermia temprana con compromiso pulmonar. Ese paciente que está debutando con compromiso de esclerodermia y que le realizamos un escáner y tiene un compromiso pulmonar intersticial muy discreto con funcionales normales. Ese paciente que probablemente hace 5 o hace 10 años esperábamos. Esperábamos que cayera la función pulmonar, esperábamos antes de iniciar tratamiento y que ahora sabemos que eso no lo vamos a hacer, pero ahora preguntamos ¿cuándo vamos a tratar? ¿Cuándo vamos a sopesar los riesgos y beneficios de iniciar una terapia? La verdad que esto tampoco está zanjado porque de partida ni siquiera tenemos la definición de qué es lo que es una enfermedad temprana, pero sabemos que hay algunos factores de riesgo que ya se han mencionado en la Corte de Leustar y que ser hombre, tener mayor edad al momento del diagnóstico, tener una mayor diferencia al momento de la aparición de los síntomas con respecto al Raynaud, ser raza negra, nativo americano y tener una esclerodermia cutánea difusa dentro del primer año de la aparición del Raynaud y un SSL70 son los factores que más se asocian a la progresión de la enfermedad intersticial. Así que podríamos tener claro dichos factores. ¿Y con qué tratar?
tocilizumab podría ser efectivo dado los resultados del FOCUSET y el Fasenib. Pero micofenolato podría ser una opción, porque en realidad micofenolato nunca lo hemos evaluado en este grupo de pacientes. Sabemos que micofenolato es efectivo, pero micofenolato lo hemos usado en pacientes mucho más avanzados. Y los de bajo riesgo, que tampoco hemos denominado cuáles son los de bajo riesgo, pero probablemente bajo riesgo van a ser los que no tienen estos factores de riesgo, lo que podemos hacer es seguirlos de forma estrecha con seguimiento funcional y tacar y evaluar cuándo vamos a iniciar alguna terapia. Y no olvidar, esto principalmente para Martín, porque creo que él tiene razón, que todos estos pacientes son multidisciplinarios y que estos pacientes necesitan además de rehabilitación pulmonar, necesitan de psicólogos, necesitan de grupos de pacientes y necesitan de una terapia multidisciplinaria. Esa es la última. Bueno, bien. La enfermedad es muy compleja, no hay todavía tratamiento estándar y estamos trabajando para eso. Eso es mi hospital. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso al segundo exponente que nos va a hablar sobre el análisis metodológico del estudio Censis. Va a estar a cargo de la doctora Andrea Alcaraz. Ella es metodóloga, es especialista en cardiología, máster en efectividad clínica, es coordinadora de evaluación de técnicas sanitarias en el Instituto de Efectividad Clínica y docente de la maestría de efectividad clínica del IEX. Doctora. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, ante todo, pues yo del tema en particular no entiendo nada. ¿A qué me dedico? Soy experta en criticar la evidencia, resumirla y intentar facilitarle esa evidencia un poco más digerida a gente que tiene que tomar decisiones acerca de incorporación de tecnologías en el sistema de salud. Entonces, desde esa mirada, si me equivoco en algo muy específico, ustedes me sabrán perdonar, pero lo que voy a intentar presentarles es un análisis crítico de uno de los estudios que recién mencionó el doctor, que es el Censis Trial de Nintedanib. Esto es ahí. Ahí va. Bueno, este es un estudio que fue publicado en New England, es un estudio muy nuevo y fue publicado este año. Y a mí me gusta organizar, cuando agarro un estudio para criticar, en terminar de entender bien cuál era la pregunta de investigación que tenía la gente que diseñó ese estudio. Entonces, la pregunta de investigación era esta. La población que se estudió era pacientes con enfermedad intersticial pulmonar asociada a esclerosis sistémica. La intervención, Nintedanib, que es una medicación que se da por vía oral, 2 veces por día. Se iba a intentar llegar a la dosis de 150 miligramos 2 veces por día. El comparador es placebo, y esto no es menor, ¿sí? El comparador es no hacer nada. Los resultados que se propone el estudio, el resultado principal era la tasa anual de declinamiento en la capacidad vital forzada, medida como mililitros de caída en la capacidad vital forzada por año. Y después tenía muchos puntos finales secundarios, de los cuales yo traje acá los 3 que a ellos les dan más relevancia, que son el cambio en el puntaje de Rodnan de piel, los cambios en el cuestionario respiratorio de St. George y la mortalidad. El diseño del estudio es un ensayo clínico aleatorizado y controlado, doble ciego, y el tiempo de seguimiento planificado es 52 semanas. Bueno, es un estudio grande para la patología, ¿no? Pues no es una patología, no estamos hablando de diabetes, es una patología que no es tan prevalente. Entonces tenemos un estudio multicéntrico que se hizo en 32 países, que fue financiado por el productor de la tecnología y que reclutó pacientes entre noviembre del 2015 a octubre del 2017. Bueno, ¿qué características tenían? Uy, se me escapó una. ¿Qué características tenían estos pacientes? Bueno, estos pacientes tenían esclerosis sistémica con todas estas características. El inicio del número de los síntomas no Raynaud tenía que haber sido dentro de los 7 años previos. Tenían que tener fibrosis pulmonar intersticial, demostrada por una tomografía SCAN en los 12 meses previos, que afectara por lo menos el 10% de los pulmones, una tomografía informada por un radiólogo externo. La capacidad vital forzada tenía que ser de al menos el 40% del predicho y al mismo tiempo la capacidad de difusión de monóxido de carbono, corregida por hemoglobina, tenía que estar entre el 30 a 89 del valor predicho. Y los pacientes podían recibir concomitantemente prednisona 10 miligramos día o micofenolato o metotrexato, pero tenían que estar a dosis estables por lo menos 6 meses previos, ¿sí? Esa es la población del estudio. Entiendo yo por lo que ustedes
vienen comentando en la presentación anterior, que hay es mucha mezcla de pacientes ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar entender con esa mezcla de pacientes que hay qué efecto tiene esta medicación. Bueno, los puntos finales ya se los había mencionado. El principal es la tasa anual de declinamiento de la capacidad vital forzada a la semana 52. Y dentro de los resultados secundarios hay muchísima información. Entonces, yo decidí organizárselas en un cuadrito porque son muchos puntajes que no sé si toda la audiencia tiene muy en claro de qué se miden, porque algunos son más específicos de lo que ustedes hacen y otros son más específicos de lo que hace el vecino que está sentado al lado. Entonces, el puntaje de Rodnan modificado, imagino que los conocen todos, evalúa el adelgazamiento de la piel a través de la palpación de 17 áreas y tiene puntajes que van de 0 a 3 por cada área, donde el puntaje máximo es de 51, donde 51 es peor. Y fíjense este dato que es muy importante siempre ir a buscar. ¿Cuál es la diferencia mínima clínicamente importante? O sea, ¿cuántos puntos ese score tiene que variar para que yo diga, bueno, hubo una diferencia? ¿Me alcanza con que varíe un punto? No. En general los expertos dicen que por lo menos tendría que variar 3 a 4 puntos ese score para que yo diga que es diferente que el puntaje anterior que tenía ese paciente o del puntaje de otro paciente. Entonces estamos hablando de una diferencia mínima clínica de 3 a 4 puntos. Después hay un cuestionario respiratorio de St. George, que es un cuestionario que evalúa calidad de vida en pacientes con enfermedad respiratoria, independientemente si tienen esclerodermia o no. Cualquier paciente con enfermedad respiratoria que reciba este cuestionario, que es autoadministrado, intenta medir la calidad de vida. Y tiene 3 dominios, uno que tiene que ver con los síntomas que tiene el paciente, otros con la actividad y otro con el impacto general. Se mide de 0 a 100, donde tener un puntaje de 100 es lo peor en ese cuestionario. Y también, otra vez, la diferencia mínima clínicamente importante que dicen los expertos es de 4 puntos en ese cuestionario. Después hay un cuestionario que es el Health Assessment Questionnaire Disability Index. Es un cuestionario que mide discapacidad, es decir, cuán discapacitada está esa persona, y que puntúa medio raro porque puntúa de 0 a 3, lo cual es medio difícil de entender, donde 3 es peor, y la diferencia mínima clínicamente importante es de 0,1 a 0,14. Y el último de los cuestionarios es un cuestionario específico de disnea, el FACIT Disnea, y es un cuestionario que los puntajes posibles, es muy complejo, un cuestionario muy complejo, tiene muchos dominios, donde los puntajes posibles van de 27, el menor puntaje que te puedes sacar, a 75,9, el peor, y donde más alto es peor. Y donde no hay consenso acerca de cuál es la diferencia mínima clínicamente importante. Entendiendo un poco todos los cuestionarios que se les administraron a estos pacientes, podemos pasar al análisis estadístico. El análisis estadístico fue realizado, planificado y realizado por intención de tratar. Es decir, que se van a analizar los resultados por el grupo que les tocó cuando los aleatorizaron. Si les tocó Nintedanib, se va a analizar como si los tuvieran, aunque no haya podido recibir el tratamiento, porque no quiso, porque se fue del estudio, porque tuvo efectos adversos. El análisis se hace por intención de tratar. Y el resultado principal, que era la tasa anual de declinamiento en la capacidad vital forzada, se determina a través de un modelo de regresión, que es un modelo matemático, no importa demasiado el modelo, pero lo que importa es que está ajustado por un montón de otras cosas. Es decir, ya está ajustado por si los pacientes tienen anticuerpos, por la edad, por el peso, por el sexo, por la capacidad vital forzada que tenían en el basal, por el tiempo de seguimiento y por otros tratamientos de base. O sea que podemos decir que esa capacidad vital forzada es bastante pura porque ya la ajusté por todas las otras cosas que me la podían modificar. Bueno, dicho eso, pasemos un poco a los resultados. Se tamizaron 819 pacientes, de los cuales se incluyeron 576 que fueron aleatorizados uno a uno en Nintedanib y placebo. Entonces, 288 pacientes estuvieron en cada grupo. Y fíjense las características de esos pacientes. No son similares en la tabla 1 del estudio en los dos grupos, en Nintedanib y en placebo. Fíjense que tenemos un 76% de mujeres, la edad promedio es de 54, la presencia de esclerosis sistémica difusa es de 50% más o menos la mitad. El tiempo promedio desde el diagnóstico es de 3,4 años, 3,5 en otro grupo, no son diferencias significativas, ¿sí? Y después, fíjense, el grado, no sé con qué señalar, perdón, pero... Ah, ok. No, quería señalar algo específicamente en la tabla, pero cuando le apunto con el puntero... Ahí está, perfecto. Le voy a la pantalla allá. Entonces, fíjense,
el compromiso que tenían en la TC-scan de base, ¿no? Un 36% de extensión de la fibrosis en promedio. Con este desvío estándar que es bastante grande, es decir, había bastante variabilidad en el compromiso pulmonar que tenían los pacientes. Esta es la capacidad vital forzada promedio en el basal, 2.500 mililitros, ¿sí? Y este es el porcentaje del valor sobre el predicho, 72%. No son pacientes tan graves, ¿no? Pero hay bastante variabilidad. Este es el promedio de difusión de monóxido de carbono, la cantidad de anticuerpos, el score de Rodnan. Fíjense que en el promedio, en el pulido de todos los pacientes, no es un score tan alto, habíamos dicho que permitía valores mucho más altos que estos 10, pero hay dos subgrupos de pacientes. Aquellos que tienen el compromiso más difuso tienen estos valores de Rodnan, que ahí sí son bastante más elevados. Bueno, estos son los scores promedios en los cuestionarios, no importa mucho, no perdamos tiempo en eso. Pero sí, miremos los últimos datos, ¿no? Recibían micofenolato en forma concomitante más del 40% de los pacientes. Y recibían metotrexate en forma concomitante muy poquitos de pacientes. Pareciera diferente entre un grupo y otro, no está reportada la significancia estadística, pero es algo como para tener en la cabeza. Bueno, ¿qué encontró este estudio? Podemos ver el mismo resultado de diferentes formas, porque habíamos dicho que evaluaba la tasa de decaimiento en la capacidad vital forzada. Si lo miramos de esta forma, es decir, acá está el valor de 0, no decayó nada, y tenemos que el grupo de la intervención decayó en promedio 44 mililitros, creo que son, no alcanzo a ver bien el número, y el grupo placebo decayó en promedio más, ¿sí? Unos 90 y algo de mililitros. Entonces, la diferencia entre estos dos es de 44 mililitros. Entonces, empeoraron los dos grupos, o sea, lo primero que tenemos que saber, siguieron empeorando, que es lo esperable en esta información, solo que un grupo empeoró más rápidamente que el otro. El grupo placebo empeoró más rápidamente. Bueno, también podemos mirar de esta forma, que capaz es un gráfico que a ustedes les cuesta un poco más interpretar, ¿no? De este lado tenemos nintedanib, de este lado placebo. Fíjense que acá hay un valor que dice 0, ¿sí? Lo ven. Entonces, 0 es que no hubo diferencias. Para arriba tenemos que aumentó la capacidad vital y para abajo que disminuyó. Y entonces fíjense cómo se distribuyen los pacientes, que es toda la nube. Hay pacientes que mejoraron a lo largo del año su capacidad vital y pacientes que la empeoraron. Y cuando uno ve la evolución natural de esta enfermedad, es medio un zigzag, ¿no? Que a veces los pacientes suben y bajan, pero tienen una tendencia a ir bajando. Pero esto se observó, no es que estamos hablando de esta diferencia y que toda esta nube está acá abajo en relación de la diferencia. Hay pacientes que mejoran y que empeoran en ambos grupos, pero el promedio de empeoramiento es más chiquitito en el grupo de nintedanib que en el placebo. Y otra forma de mirarlo es cómo es este decaimiento a lo largo del tiempo, porque se hicieron varias mediciones. Esta es la semana 0, 2, 4, 6, 12, 24, 48 y el final del seguimiento. Y fíjense que los pacientes en el grupo placebo van decayendo con una pendiente que es más pronunciada que la que van decayendo en el grupo nintedanib. Y no sabemos nada qué pasa de acá para adelante. No sabemos si esto después sigue decayendo en forma paralela, si nintedanib se junta con placebo, si nintedanib hace una meseta. ¿Qué pasa para adelante? Todavía no lo sabemos con la información que hay. Bueno, ¿qué pasó en los resultados secundarios? Había un montón de resultados secundarios que el estudio decía que iba a medir. Una de las cosas que a mí me parece importante es que la capacidad vital forzada también la midió de otras formas y con formas que son más habituales como ustedes las usan en la práctica clínica, que es como porcentaje de decaimiento. Es decir, intentó comparar en esos pacientes en qué cantidad de pacientes ese porcentaje de decaimiento había sido mayor al 5% y vio que hay diferencias entre los dos grupos, entre nintedanib y placebo. Pero cuando se fija qué porcentaje de pacientes declinó la capacidad vital forzada más del 10%, no encontró diferencias entre los dos grupos. Para tener en cuenta. No digo ni que esté bien ni que mal, digo, es otra forma de mirar lo mismo. Y después se le había dicho que iba a medir si se modificaba el score de Rodnan. Y lo que se vio es que no hubo diferencias entre los dos grupos en la cantidad que se modificó. Modificar se modificó en los dos grupos. Los dos grupos empeoraron y los dos grupos
tuvieron un promedio de cercano a 2 puntos en ese empeoramiento, pero sin diferencias entre los dos grupos. Y en cuanto al cuestionario respiratorio que habíamos visto, que queríamos una diferencia mínimamente importante de 4 puntos, vemos que también uno mejoró un poquitito y otro empeoró un poquitito, y esa diferencia es de 1,89 puntos, que no alcanzó a ser estadísticamente significativa, pero tampoco el valor central era clínicamente importante. Entonces, no hubo diferencias en los cuestionarios de Rodnan ni en el respiratorio. Bueno, y en los otros cuestionarios que les dije de calidad de vida respiratoria y de disnea, directamente no hubo diferencias en los puntajes, así que ni los miramos, sin diferencias. Y el otro dato que a nosotros nos interesa, quizás el que más nos interesa de los puntos finales secundarios, era la mortalidad. Se vio una mortalidad de 3,5% en el grupo de Nintedanib y 3,1% en placebo, y esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Bueno, ¿fue seguro? La verdad que los eventos adversos no fueron demasiado críticos. Podemos ver que los más importantes fueron náusea y diarreas. Entonces, lo que me gusta mirar a mí es, bueno, ¿esos eventos adversos hicieron que se descontinuara más el tratamiento? Sí. El grupo placebo discontinuó el tratamiento en el 8% de los pacientes y el grupo Nintedanib en casi el doble. Es decir, el 16% de los pacientes no pudieron recibir la medicación por efectos adversos. Bueno, en conclusión, es un estudio bien hecho, la verdad que es un estudio de alta calidad metodológica. Y lo que encontró es que Nintedanib provee un beneficio en la tasa de declinamiento, empeoramiento de la capacidad vital forzada, con un promedio de 41 mililitros. Pero fíjense que la incertidumbre en relación a ese resultado va de 3 mililitros a 79 mililitros. Es decir, el 95% de los pacientes tuvo alguna mejoría en el declinamiento de la clase funcional, que fue entre 2,9 y casi 80 mililitros en un año. No hubo diferencias en la calidad de vida ni en el puntaje de Rodnan, no hubo diferencias en puntajes de discapacidad y disnea, y no hubo diferencias en mortalidad. Eso es lo que encuentra este estudio. Bueno, ¿qué hacemos con eso? En realidad, eso es lo que van a discutir ustedes a continuación. ¿Qué hacemos con ese resultado? ¿No? Pero como tirando algunas líneas de discusión, una de las cosas que tenemos que pensar, bueno, es cuál es el impacto clínico de ese beneficio en el empeoramiento de la clase funcional. 40 mililitros nos alcanzan, no nos alcanzan. Esa incertidumbre de 3 mililitros a 70 mililitros nos alcanza, no nos alcanza. El estudio había sido diseñado para ver una diferencia de 70 mililitros. Y esta diferencia fue menor. Sin embargo, la capacidad estadística del estudio alcanzó para decir que es significativa. Pero ese es el valor que hay que contextualizar en ese contexto de características de pacientes generales que vimos en la tabla 1. Otra cosa a tener en cuenta, cómo correlaciona esa clase funcional con otros indicadores de salud en estos pacientes, como la calidad de vida y la mortalidad a largo plazo, porque vimos en la mortalidad a corto plazo no hay diferencia. Bueno, que estos pacientes sigan declinando su capacidad funcional, ¿hace que se mueran más o que la pasen peor en su vida? Sí, no, con esos 40 mililitros, sí, no. ¿Hay otras alternativas de tratamiento para estos pacientes? ¿Y cuál es el impacto económico de incorporar este medicamento, que es un medicamento de alto costo? Entonces, como algunas líneas para que discutamos. Muchísimas gracias, doctora, impecable con el horario. Bueno, vamos a dar paso ahora a la discusión multidisciplinaria, tratamiento de la esclerosis sistémica en la enfermedad pulmonar intersticial en nuestra vida real, con la presentación de un caso clínico que va a estar a cargo de la doctora Maritza Campoverde. Y en esta mesa de discusión nos van a acompañar 2 reumatólogas y 2 neumonólogas. Las reumatólogas son la doctora Fabiana Montoya, que es reumatóloga del Hospital Ramos Mejía y es coordinadora clínica de la clínica de esclerodermia en dicho hospital, y la doctora Natalia Tamborenea, que es médica reumatóloga del Hospital Rivadavia. Por neumonología nos acompañan la doctora Ángeles Barth, que es neumonóloga del Hospital Ramos Mejía y del Sanatorio Fino Quieto y es coordinadora del consultorio de intersticiopatía, y Brenda Varela, la doctora es médica neumonóloga del Hospital Alemán y está encargada del consultorio de enfermedades intersticiales en el Hospital Alemán, y nos acompaña la doctora Alcaraz. Bueno, arranquemos. Buenos días.
Presentando el caso clínico, tenemos el caso de un paciente de sexo masculino de 53 años de edad, sin antecedentes de tabaquismo, que es derivado del servicio de reumatología por un cuadro de hace 6 meses aproximadamente de evolución, que tenía puffy fingers, fenómeno de Raynaud y artritis. Además refiere que en el último tiempo se asocia a disnea grado 3 en la escala M-MERCY. Dentro de los datos positivos del laboratorio inmunológico tenemos un ANA con una dilución en 1 en 1280 con un patrón nucleolar con un antiesclero 70 positivo. El resto del laboratorio inmunológico fue negativo. Se realizó una capiloroscopía con un patrón SD activo. Dentro de los estudios funcionales tiene una capacidad vital forzada del 88%, que corresponde a 3.510 ml, una capacidad pulmonar total conservada y una disminución moderada en cuanto a DLCO del 53%. Se realizó un test de marcha de 6 minutos con 339 metros recorridos, con una desaturación final del 88% y un BOR final de 10. En el ecocardiograma no se evidenciaba signos indirectos de hipertensión pulmonar y se realizó por el servicio de dermatología del Hospital Algerich un test modificado de Rodnan que dio un puntaje de 23, siendo elevado. Aquí podemos ver las imágenes del paciente, en donde se puede observar a nivel facial zonas de telangiectasias, a nivel de tórax las lesiones hiperpigmentadas en sal y pimienta, el engrosamiento cutáneo y esclerodactilia en manos. En la tomografía de enero del 2018 se observa áreas de vidrio esmerilado con tenue reticulación, que es de predominio bivasal, además de bronquiectasias por tracción. Además, se observa una dilatación esofágica importante. Bueno, en este gráfico podemos ver que en el contexto del paciente, por la tomografía, por la clínica del paciente, se decide iniciar tratamiento. En este caso se inició tratamiento con ciclofosfamida por la facilidad del acceso al mismo, a dosis de 1 gramo por mes. Se realizó durante 12 meses y se reevaluó al paciente con un examen funcional respiratorio en donde se observó una caída de la capacidad vital forzada de más del 10%. Además, se observó que también disminuyó la DLCO en un 8%. En este contexto se decide rotar la medicación a micofenolato a dosis de 3 gramos día. Este tratamiento se realiza por 6 meses. En el medio se realiza una nueva tomografía en donde se observa un claro aumento en cuanto a la extensión tomográfica con cambios claramente fibróticos como una NSIP fibrótica. No vale. Bueno, que es de predominio de lóbulos inferiores. En las siguientes imágenes vamos a ver unas imágenes comparativas de la primera tomografía cuando se inició el tratamiento y posterior progresión, donde, como lo dije, lo que se ve es la progresión tomográfica con los cambios fibróticos y a nivel de lóbulos inferiores podemos observar una disminución en cuanto al volumen pulmonar. En esta imagen de acá, que es un poco la historia de cómo fue cambiando nuestro paciente y los tratamientos que se hizo en el contexto de esta progresión tomográfica con cambios fibróticos, se decide adicionar al tratamiento un biológico, en este caso rituximab, a dosis de 2 gramos endovenosos como dosis total, asociado a micofenolato con 2 gramos día, más meprednisona a 10 miligramos día. Este tratamiento se realiza aproximadamente durante 6 meses. En el medio, como se puede ver, hay una cierta estabilidad de la función respiratoria, a diferencia que previamente venía disminuyendo, ¿no? Y se reevalúa al paciente a los 6 meses del tratamiento y lo que se puede observar es que desde el punto de vista respiratorio, la capacidad vital forzada, hay una mejoría del 65% y desde el punto de vista dermatológico se realiza una nueva puntuación por el test modificado de Rodnan que da de 21, indicando una estabilidad desde este punto. Bueno,
teniendo este caso clínico, las dudas que surgen para el panel sería cómo continuar con el tratamiento en este paciente si es que el mismo presentaba factores de riesgo que pudieran predecir la mala evolución, si se hubiera elegido el mismo tratamiento de forma inicial o posterior, y cuál podría ser el algoritmo terapéutico en la esclerodermia asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿quién quiere comenzar con cómo continuaríamos con el tratamiento con este paciente? Bueno, nosotros podríamos dejar las preguntas. el caso ahí, la última que estaba todo. En realidad, en cómo continuar con el tratamiento, nosotros vemos que este paciente, que si bien en el primer año tuvo una caída importante, ¿sí? Es decir, progresó su compromiso intersticial, después, cuando empieza el tratamiento con rituximab, empieza a aumentar, digamos, uno puede decir que se estabiliza esa caída, con lo cual, si bien, digamos, la evidencia que tenemos para rituximab más micofenolato en este tipo de pacientes no es amplia, pero en este caso podríamos seguir utilizándolo. Yo, la verdad, creo que no cambiaría de tratamiento, sobre todo en pacientes que son de tan difícil manejo. Primero porque el tema de qué otra opción terapéutica uno tiene para poder brindar a este paciente, ¿no? Por otro lado, el ser hombre, ¿sí? El tener un esclero 70 positivo, la caída que tuvo, son todos factores de mal pronóstico. Y yo seguiría sinceramente con el mismo tratamiento, rituximab más el micofenolato. Seguiría evaluando y bueno, uno no sabe cómo va a terminar evolucionando. Vemos que la piel, por otro lado, no está respondiendo tanto. La piel se estabilizó y sigue estando con un score alto de Rodnan, con lo cual uno piensa que sigue teniendo compromiso de órgano interno si uno ve la piel como subrogante de un compromiso de otros órganos. Bien. Y desde la opinión del neumonólogo, ¿ustedes qué hubiesen optado, hubiesen seguido con el mismo desde la visión neumonológica? Sí, desde el punto de vista neumonológico, primero para hacer un repaso inicial, creo que uno en la situación inicial de este paciente tal vez hubiésemos elegido micofenolato por ahí, porque ya a esta altura, en este año donde se presenta este paciente, había evidencia en cuanto a micofenolato versus ciclofosfamida, pero es real que a nosotros en nuestro hospital nos pasa que muchas veces debemos iniciar ciclofosfamida por una cuestión de accesibilidad. Otra cosa que yo no veo ahí es las evaluaciones intermedias durante los 12 meses, desde que inicia la ciclofosfamida hasta que se evalúa la caída y se decide iniciar micofenolato. ¿Qué pasó a los 3 y a los 6 meses? Si hubo una caída del 10% en el intermedio, en ese periodo, tal vez nosotros hubiésemos cambiado antes la indicación de inmunosupresión. Me parece muy bien después hacer los rescates con rituximab y de hecho el paciente tiende a la estabilidad en lo neumonológico, ¿no? En lo funcional respiratorio y evidentemente es un paciente que si uno lo evalúa desde el inicio tiene factores de mal pronóstico, que ya los dijo Fabiana, y que eso nosotros siempre, como la evolución en estos pacientes suele ser muy heterogénea, muy impredecible, lo que queremos buscar siempre es si tenemos datos previos para saber que el paciente va a tener mala evolución para después en un futuro cercano plantearnos alguna otra opción terapéutica. Si cambiaría el tratamiento al final, el paciente realmente logró la estabilidad, así que me costaría cambiar en este momento el tratamiento que está indicado. Lo que sí uno plantearía que si el paciente continúa con progresión, ahora está estable, pero en el caso que hubiese continuado con una progresión, evaluar en este caso si un antifibrótico, independiente de los planteos, como es una paciente de una duración de menos de 4 años de evolución,
las otras opciones de trasplante de médula, y etcétera, que eso después lo podemos discutir en un ratito, si quieren. No sé, Brenda. ¿Podés volver a la primera diapositiva? Sí. Va, para atrás. Bueno, nosotros como neumonólogos nos enfrentamos a muchos problemas con los pacientes con esclerodermia. Primero, este paciente, como ustedes ven, tiene una capacidad vital forzada del 88%. Y en realidad tiene un compromiso en la tomografía bastante importante. Entonces, lo primero que nosotros tenemos ahí es un problema con la capacidad vital forzada, como todos los mismos que tenemos con los pacientes con FPI. Pero acá puntualmente es interesante un estudio en donde se evaluó la capacidad vital forzada en pacientes con enfermedad intersticial desde el punto de vista tomográfico, y muchas de las capacidades vitales forzadas dieron normales, con lo cual uno por ahí, la capacidad vital forzada normal, con el score de Go como está planteado, me parece que lo desestimaría un poquito. Creo que ninguno de nosotros tiene dudas de que el paciente de inicio es un paciente grave, como lo dijo Felipe, como lo contó Ángeles y como lo hemos comentado. Si vamos a la segunda diapositiva, el otro problema que tenemos es que cuando nosotros lo evaluamos funcionalmente para ver la progresión, usamos el test de marcha. El test de marcha, este test de marcha en este paciente, tiene importancia la distancia caminada. La saturación acá realmente no nos dice nada porque el paciente seguramente tiene mucha esclerodermia. Después, cuando yo veo a este paciente y viene a mi consultorio, viene al consultorio de cualquiera, veo que el paciente no puede abrir la bolsa directamente de los estudios porque seguramente tiene las manos endurecidas. Entonces, a la hora de iniciar un tratamiento, yo creo que lo importante es que el consenso sea multidisciplinario y que sea individualizado. ¿Individualizado por qué? Porque este paciente tiene una capacidad vital forzada normal, tiene una tomografía con mucho compromiso, pero tiene una disnea clase funcional 3. Entonces yo lo que tengo que negociar con el reumatólogo es saber por qué este paciente tiene disnea. Tiene disnea porque tiene mucha limitación, tiene disnea porque es sedentario, tiene disnea porque tiene una caída de la DLCO y mucho compromiso intersticial. Entonces yo realmente en un señor varón de 53 años que tiene tantos factores de mal pronóstico, yo no sé si hubiera elegido la ciclofosfamida como inicio. Me hubiera planteado de inicio, por la gravedad, porque yo ya sé que a este paciente le va a ir mal. Lo que yo no sé es en este momento cómo identificar la progresión de la enfermedad. En pacientes severos puedo decir que es por capacidad vital forzada y por DLCO, pero en pacientes con enfermedad limitada todavía estoy en problemas para eso. Entonces, yo no sé eso, pero sí sé que el paciente tiene mucho compromiso cutáneo y tiene mucho compromiso intersticial y sé que si yo le saco una foto, le va a ir mal. Entonces, mi planteo sería hacerle rituximab de entrada, porque vimos que el paciente se estabilizó. Sí, lo que dice Ángeles, de que por ahí controlarlo cada 3 meses, como sabemos que hay que hacerlo en este tipo de pacientes, que también le voy a beneficiar la piel. Y la otra cosa que parece un cuco, pero que hay que tenerlo en cuenta, es el trasplante de células. Con el trasplante, que si bien sabemos que tiene mucha mortalidad al inicio, los pacientes les va mejor a largo plazo. Estabilizan tanto la capacidad vital forzada como la parte cutánea. Entonces yo creo que de inicio me hubiera planteado otro tratamiento. Entiendo, y vos hiciste la salvedad, que por una cuestión de que estamos en Argentina y la aprobación de las drogas, uno le pone ciclofosfamida. Pero convengamos que la ciclofosfamida, en los últimos metaanálisis que salieron, no tiene mucha efectividad de nada, o sea, con respecto a lo que es micofenolato y a otras drogas. Así que creo que de entrada hubiera hecho distinto. Me parece que sí es un llamado para toda la comunidad reumatológica y neumonológica que nosotros en este momento no tenemos un algoritmo claro de seguimiento porque no lo tenemos y tampoco sabemos cómo identificar la progresión. Creo que cuando venga la medicina de precisión y nosotros tengamos algunos medidores, algunas interleuquinas y podamos decir, bueno, a este paciente por ahí le va mal porque yo ya lo medí en sangre y sé que le va a ir mal con cierto marcador, creo que la situación va a ser distinta. Pero en este momento me parece que estamos en problemas nosotros con esto. Muchas gracias, Brenda. Una pregunta. Sí, tenemos, Natalia. tenemos algunas cosas
desde lo clínico que nos sirven y que sabemos que son marcadores subrogados de severidad de la enfermedad. En este paciente tenía un score de Rondan elevado. Hay estudios que, digamos, demuestran que el compromiso cutáneo es un marcador subrogado de progresión y de mortalidad. Del mismo modo, la capilaroscopía que tenía este paciente con bastantes áreas avasculares y con un patrón SD bien establecido. También hay estudios que hablan de que es un marcador subrogado de severidad y de mortalidad. El deterioro progresivo también en su capacidad respiratoria. Digamos, si bien no hay marcadores específicos de la enfermedad, sí hay cosas desde lo clínico que nos permiten un poco ver, digamos, la progresión a futuro. Una pregunta por ahí a las reumatólogas. Dado nuestra situación de la falta de disponibilidad por ahí en primera instancia de contar con rituximab o micofenolato, este señor que cuando viene tiene una esclerodifusa y ya está evolucionado, ¿le hubiesen puesto metotrexato como para ver si la piel o esperando, no sé, por ahí conseguir micofenolato de alguna forma? La verdad que es bastante baja, digamos, si bien el metotrexate figura en las guías europeas de recomendación para el tratamiento de la piel, es bastante, digamos, baja la evidencia en cuanto a los estudios disponibles y a la experiencia clínica que uno tiene. Yo creo que en caso de no poder haber contado con el micofenolato, le hubiera indicado ciclofosfamida. Y no está ahí el tiempo de evolución que ha tenido este paciente. Sí. 6 meses. Sí, 6 meses. Yo pensé que era 6 meses que había sido referido. No. Si es 6 meses, bueno, sí, estaríamos dentro del tiempo, pero coincido con Anastasia de que yo indicaría, no empezaría, estamos en enero del 2018, este paciente en la primera consulta no hubiese hecho de entrada Rituxi. Si hubiese tratado de hacer micofenolato, en ese momento era más difícil conseguir el micofenolato que hoy. Hoy en general es como que está bastante más aceitadito y podemos llegar a conseguir y insisto en que hubiese hecho un esquema tradicional con... Y a la luz de las últimas tomografías que se comparan, el antes y el después, donde de una parte más inflamatoria a una parte más fibrótica, ¿es este un momento de empezar un antifibrótico? Sí, yo creo que sería una posibilidad, sí, con la evidencia que contamos hasta ahora, que ahora sí tenemos y ahí vemos algo de evidencia. La pregunta a la doctora Alcaraz, sí. si estos datos del paciente y lo que encuentra el trabajo y lo que vos comentabas de que es una medicación de alto costo, sería como la recomendación en base al trabajo que avala el uso de un antifibrótico con esos resultados ahí que no son... A veces. El tema es la evolución a partir de ahora, si el paciente sigue estable. Por un lado, hay varias cosas para preguntarse, ¿no? Hay que apuntar allá. ¿Ahí? Atrás. Llega. Bueno, yo quería ser más rápido, pero... Ahí. Bueno. Una de las cosas que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cuándo, no? Porque si decidiéramos agregar nintedanib, solamente estamos buscando y focalizados en un pedacito del paciente que es su capacidad vital forzada, su disnea, todo el compromiso muy importante que tiene este paciente desde el inicio, por lo que comenta la doctora. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es, bueno, los pacientes que estaban en ese estudio, ¿qué otras medicaciones concomitantes tenían? ¿No? Porque si uno dijera, lo voy a agregar ahora, que el paciente está evolucionando mejor y que está recuperando su capacidad vital forzada y que está evolucionando bien con rituximab, o quizás probablemente uno se lo hubiera planteado más en febrero o marzo, cuando el paciente recibe micofenolato y sigue deteriorando su capacidad, se me pasó solo, y sigue deteriorando su capacidad funcional. Entonces quizás ahí donde está ese 2 rojo hubiera sido donde uno se hubiese planteado si le iba a agregar el antifibrótico o no. En ese contexto uno se pregunta, en ese momento de la evolución del paciente, ¿ese paciente se parecía a los pacientes que estaban en el estudio? Y bueno, si me voy a la tabla 1 del estudio, la mayoría eran mujeres, este señor era hombre. El promedio de edad, bueno, bien, 54 años, venimos más o menos bien.
El tiempo promedio desde que inició la enfermedad, 3 años y medio, este señor eran 6 meses. Pareciera ser un paciente que está evolucionando muy rápido. Otros factores, la capacidad vital forzada del promedio del estudio es el 72%. Este señor en este momento está con 66%, no está tan alejado del promedio del estudio. La capacidad de difusión de monóxido de carbono, promedio del estudio 52, este señor tenía 44, entonces me fijo el desvío estándar, digo 52, pero más o menos 15 mililitros, 15%. Sí, este señor más o menos se parece a los pacientes del estudio. Y después el otro punto importante es cómo era la tomografía por esa fecha, ¿no? Y entonces, si me voy acá, estamos en la tomografía de la derecha, la de mayo de 2019, estamos en marzo más o menos de vender parecido, y vemos como el compromiso fibrótico, yo no soy experta en imágenes, pero por lo que entiendo es bastante extenso, muy extenso, y me arriesgaría a decir mucho más del 50% del compromiso del pulmón. Entonces, ahí me alejo un poco de estos pacientes, ¿no? Porque estos pacientes en promedio tenían 35% del compromiso pulmonar. Y entonces yo me pregunto, capaz no estamos llegando un poco tarde, o este paciente es un poco diferente, o evoluciona un poco distinto, y entonces uno, en la toma de decisión, que ahí ya me excedo un poco a mí porque no conozco tanto, yo me plantearía, bueno, se me hizo tarde para el antifibrótico, todavía estoy a tiempo, el beneficio esperado, 40 mililitros de decaimiento en la capacidad funcional al ritmo que este señor viene cayendo, siento que me alcanza, siento que no me alcanza. ¿Qué otras opciones de tratamientos tengo? En vez del antifibrótico, ¿qué otras cosas pudiera dar? Ahí apareció el rituximab, que yo no sé bien qué beneficio tiene en la parte pulmonar, pero bueno, pudiesen haber otras opciones que mejoren ese compromiso pulmonar y que a la vez capaz mejoren otros aspectos de la enfermedad del paciente. Y por último, mi sistema de salud me va a dar esta medicación que sale aproximadamente 500.000 pesos por mes, no me la va a dar, o el paciente puede afrontar ese gasto, no lo puede afrontar. Entonces, ese sería como el combo de cosas que yo me preguntaría, y por ahí le pasaría la pelota a los médicos que se dedican a este tema, como para que con esa información puedan decidir con su paciente. Clarísimo. ¿Algún comentario antes de abrir a la audiencia preguntas? Lo del rituximab que nosotros usamos, que hacemos el esquema la mayoría, día 0, día 14 y a los 9 meses, eso es una de las cosas que se puede hacer. La otra cosa que se puede hacer es en los pacientes que andan bien con rituximab, es hacerle cada 6 meses de mantenimiento el rituximab, que eso también está descrito. Y la otra cosa importante, si bien este paciente tiene mucha hernia hiatal, es un señor joven. Entonces, no olvidarse de la parte de, aunque sea intentar evaluarlo, si es que por su hernia hiatal, si no es muy significativa y la pH-metría, para trasplante pulmonar. Lo otro que también surge cuando uno se plantea si agregar o no nintedanib a este paciente es ver el tema del compromiso gastrointestinal que tiene el paciente. Si está muy sintomático, si está con diarrea, hay que tener en cuenta. Por eso es que cuando comentamos el caso con Ángeles, nos terminamos inclinando a mantener el tratamiento. Porque, digamos, no está deteriorando, está manteniendo el compromiso, está manteniendo lo de la piel, no está progresando. Obviamente es una rápidamente progresivo este paciente, pero si uno le va a agregar nintedanib, obviamente manteniendo el micofenolato, no es que le agregaría nintedanib y suspendería el micofenolato, habría que ver si no lo termina exponiendo a ese paciente a tener mayor compromiso, sobre todo el tema diarreas, ¿no? Y otro punto, cuando uno lee los criterios de exclusión del estudio Censis, los pacientes que habían recibido rituximab en los últimos 6 meses estaban excluidos del estudio. Entonces, este paciente con una enfermedad de tan rápida evolución, que tiene bastante más compromiso cutáneo que la población que fue incluida en el Censis, tampoco, digamos, es el paciente típico que fue incluido en este trial, como para ver que los resultados sean, digamos, los mismos. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta al auditorio? Doctor Nietzsche. Sí, excelente la presentación. ¿Podés poner las fotos del paciente, por favor? Sí. Yo lo que creo que debemos recordar que la esclerodermia es una enfermedad devastadora.
Y cuando estamos frente a este paciente que tiene menos de 5 años de evolución, yo lo tengo que catalogar como una esclerodermia rápidamente progresiva. Primero, esclerodermia rápidamente progresiva para EULAR, guías de EULAR del 2018, el trasplante autólogo de células progenitoras se considera standard of care. Para la Asociación Americana de Trasplante de Médula Ósea tiene indicación clínica. Y en el programa o registro sur de nuestro país, la esclerodermia y trasplante figura como OCE, opción clínica. Por lo tanto, yo creo, o sea, si yo hubiera visto a este paciente en el hospital, con estas características, con riesgo de falla orgánica porque tenía compromiso pulmonar, yo le planteo de entrada, naif, el trasplante. Si por ahí el paciente o la familia no están de acuerdo, iría a Rituxi. Tema mortalidad y trasplante. La mortalidad en trasplante es del 3 al 10%, ocurre la mayoría de los casos durante el primer año. Nosotros tenemos 3 pacientes trasplantados, uno estuvo muy mal, ahora los 3 están bien. Pero cuando se sigue a los pacientes en los diferentes trials, que son el ASTIS, el ASSIST y el SCOT, ya hay una publicación a 11 años de seguimiento, y a 11 años de seguimiento, los pacientes trasplantados, el 90% de los pacientes trasplantados estaban libres de enfermedad, libres de droga, mejoría cutánea, mejoría pulmonar y mejoría la calidad de vida. Con esto lo que quiero marcar y resaltar es que si estamos frente a estos pacientes, tenemos que considerar el trasplante. Sé que es una decisión complicada, pesada, que hay que hacerse cargo, pero creo que lo tenemos que considerar. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre...? Es importante lo que dice Alejandro, pero en nuestro centro, en el Hospital Alemán, eso es muy importante remarcarlo porque no todo el mundo tiene la posibilidad y lo que dicen del trasplante, primer renglón, es en un centro especializado que tenga todo armado. Así que cuando se puede, pero si no se puede hay que ir a otras cosas. Claro, perdón, algo importante es que... Claro, el problema era con nuestro paciente que él no tiene un buen contexto social, no tiene ninguna obra social y es incluso extranjero. Cuando llegó acá lo que se hizo primero es tratar de tramitar el DNI. Así que en el contexto social es un paciente muy complejo, la verdad. Acá Fabián me dice que estamos hablando de trasplante de médula ósea, no que no es estamos hablando trasplante de pulmonar. Doctor. Sí, un comentario cortito con respecto a lo que dice el doctor Nietzsche. Con respecto a la mortalidad en trasplante de médula ósea, en lo que está descrito en la literatura internacional son 2.8% aproximadamente, de un 3%, y eso depende de cada centro. En nuestro centro está en 1.6%, por lo cual yo creo que el trasplante autólogo de médula ósea es una opción, por ahí no hay que tenerle miedo porque la mortalidad es bastante baja. Por ahí el mayor cuco de trasplante es el halogénico relacionado o no relacionado a un APLO, que serían mucho más complejos, pero este tipo de pacientes que incluso no llegaría, por así decirlo, quemado en cuanto a medicaciones sistémicas, creería que la mortalidad sería menor. Yo hablo sin tener mucha experiencia del tema, pero creo que sería extrapolable a lo que se hace en trasplante médula ósea en otro ámbito. Perdóname, ¿en qué centro estás? Así, en el cruce, perfecto. ¿Alguna otra? Yo creo que voy a ser redundante con lo del trasplante. En Chile se hace trasplante autólogo de médula ósea, pero solamente en pacientes hematológicos. No tenemos experiencia en esclerodermia. Hay centros muy buenos en trasplante hematológico, pero insisto, este paciente era candidato a trasplante cuando ingresó. Los primeros números eran los que eran candidatos a trasplante. El ACID tiene 10% de mortalidad al año, 10%. Muchos pacientes se mueren. El SCOT no tiene mortalidad al año, pero porque es un centro especializado. Si tú trasplantas 1 o 2 pacientes al año de esclerodermia, eso no es un centro especializado. Entonces, en realidad, nosotros, por ejemplo, en Chile no podemos ofrecer, lamentablemente, el trasplante independiente que tengamos experiencia en trasplante hematológico. No son los mismos pacientes. Probablemente sí es una excelente opción, pero lamentablemente la realidad, por lo menos chilena, nosotros no podemos ofrecer esto todavía. Yo creo que eso tiene que quedar un poco más claro. Bueno, muchas gracias a la mesa que nos acompañó en esta hora, a los expositores, y bueno, vamos a dar paso a la siguiente charla.